Hola, continuamos hoy nuestro curso intensivo de la primera epístola universal del apóstol Juan. Estamos en el capítulo 2 que hemos llamado Una nueva forma de vivir. Juan comienza el capítulo 2 de esta epístola con la expresión "Estas cosas os escribo". ¿Y con qué finalidad nos la escribe? Dice aquí, para que no pequemos. Pero ninguno de nosotros ha alcanzado ese nivel espiritual tan elevado de vivir sin pecado, aunque algunos en ocasiones hayan pretendido tener una perfección exenta de pecado, lo cual es absolutamente irreal, pues nadie ha logrado llegar a una posición de perfección tan elevada. Entonces, ¿qué sucede si alguno peca? Su palabra dice: tenemos como abogado delante de Dios a Jesucristo. Cristo es nuestro abogado. Aquí se usa la misma expresión griega que Juan usa para designar al Espíritu Santo en su Evangelio, en el capítulo 16, verso 7. Esto es Parakletos, que significa aquel que es llamado para que ayude a alguien. Los hijos de Dios, cuya comunión con Él ha sido interrumpida por el pecado, tienen a alguien cuya obra completa es suficiente para quitar su culpa, si existe arrepentimiento y confesión, y llevarlo de nuevo a una comunión plena con su Padre que está en los cielos. Ahora bien, en caso de pecado, Cristo es nuestro abogado, como dice en el versículo 1 del capítulo 2. Y la confesión es nuestro privilegio para experimentar el perdón de Dios, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 9. ¿Cómo podemos evitar entonces que ambas cosas nos hagan desarrollar una actitud frívola hacia el pecado? Por eso debemos entender que como parte importante de la confesión está el arrepentimiento, lo cual implica cambiar mi estilo de vida para que no se vuelva a repetir. Si nuestra confesión solo es enunciar mis pecados, esta confesión no tiene validez. En el versículo 2, Juan nos dice que Jesús también es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Propiciar significa apaciguar, hacer favorable, reconciliar. En la Biblia, este término se usa para referirse a uno de los aspectos de la obra de Cristo. La justicia de Dios estaba ofendida a causa del pecado. Por esta razón, Dios no nos era propicio, no nos era favorable. Por lo tanto, era necesario derramar sangre para satisfacer la justicia de Dios. Ustedes pueden ver Hebreos 9:22. Jesús derramó la suya y por eso es la propiciación por nuestros pecados. Así que la propiciación provoca un cambio en la actitud de Dios para que Él pase de estar en enemistad con nosotros a estar por nosotros. A través del proceso de la propiciación somos restaurados a la comunión y al favor delante de Él. En los versículos 3 al 6, Juan habla acerca de conocer a Dios. En la Biblia, conocer es diferente de la mera identificación intelectual o superficial de cierta información. En las Escrituras, el conocimiento es algo real, es algo íntimo, profundo y que afecta a la totalidad de la persona. Es totalmente opuesto a la acumulación de datos. Podemos tener mucha información acerca de Dios, pero no conocerlo desde la perspectiva bíblica. Por lo tanto, ¿cuál es la evidencia de que conocemos a Dios? Juan nos dice que la evidencia es que guardamos sus mandamientos. Ahora, guardar sus mandamientos no es guardar la Biblia en un estante o en un cajón. Tampoco es solamente memorizarlos. Guardar sus mandamientos, guardar su palabra, implica básicamente dos cosas: conocerlos y cumplirlos. Pero ¿qué sucede si una persona dice conocer a Dios y no guarda sus mandamientos? La persona aquí es definida como una persona mentirosa y la verdad no está en él. Pero si la persona guarda sus mandamientos, el amor de Dios se ha perfeccionado o se ha manifestado en él y desea simplemente agradar a Dios. El versículo 6 nos invita a andar, a vivir nuestra vida cotidiana como Él anduvo. En las diferentes áreas de nuestra vida, ¿en cuáles de ellas y de qué modo estamos andando como Él anduvo? ¿En cuáles no es así? Analicemos cómo estamos
queridos amigos, respecto a la familia? ¿Cómo estamos respecto a la vida espiritual, a la vida profesional, a los estudios, a las amistades, al uso del tiempo libre? ¿Cómo es nuestra vida cotidiana? ¿Estamos siguiendo como Él anduvo en todos estos aspectos? Eso se los dejo para que ustedes lo puedan pensar y meditar con tiempo. Pero sigamos avanzando. En el versículo 7 se nos habla acerca del mandamiento antiguo. ¿Cuál es este mandamiento? Esto lo encontramos en 1 de Juan 3:11. Y dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero posteriormente Juan nos habla del nuevo mandamiento. ¿Y cuál es este nuevo mandamiento? Bueno, este nuevo mandamiento lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y verso 34, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, ¿hay alguna contradicción aquí? La expresión nuevo no tiene aquí el valor de diferente, no es un mandamiento diferente. Lo que Juan expresa claramente en el versículo 7. Dice, la palabra nuevo aquí tiene el significado de algo fresco, de algo renovado, de algo siempre que está actualizado. Ya no hay ninguna contradicción en el mensaje. Ahora bien, hay tres palabras diferentes que son traducidas al castellano por el término amor. Y cada una de ellas tiene, sin embargo, matices diferentes. La primera de ellos es eros, que significa el deseo sexual, pero no aparece nunca en el Nuevo Testamento. El segundo se dice fileo, que expresa la amistad y el amor que sentimos por los amigos y familiares, y tiene el sentido de amar a alguien porque esa persona es digna de nuestro amor. Pero también está el amor ágape. Ese es el amor de Dios. No se trata tan solo de emociones, sino de un acto de voluntad. Este tipo de amor busca el bien de la persona amada, aunque ésta no sea merecedora o digna de este amor. Este es el amor con que Dios nos ama y aparece descrito en 1 Corintios 13. Es asimismo un fruto de la vida controlada por el Espíritu Santo. Ahora que conocemos la definición bíblica de amor, entonces, ¿qué quiere decir amar al hermano? Significa amarlo sin importar si esa persona es merecedora de ese amor. Es un acto de completa voluntad, no basada en las emociones o los sentimientos, sino solamente por el hecho que es mi hermano. Ese es el amor ágape. En el versículo 9, el apóstol nos plantea una incompatibilidad. ¿Cuál es esta? Que si decimos que estamos en comunión con Dios y aborrecemos al hermano, entonces no estamos en esa comunión, sino estamos alejados de Dios, estamos en tinieblas. Hay un mandamiento que se menciona en el versículo 15 y dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo aquí es la traducción de la palabra griega cosmos, que podría traducirse por el presente orden de la existencia humana, la sociedad con sus objetivos, con sus valores, con sus prioridades, con su estilo de vida. La Biblia señala que este orden es abiertamente opuesto a Dios y está bajo el control de Satanás, quien es calificado en las Escrituras como el príncipe de este mundo. Ustedes pueden ver esto en el Evangelio de Juan, en los capítulos 12, 14 y 16. Juan además habla de las cosas de este mundo. Se refiere a todo lo que ofrece esta sociedad que es contraria a lo que quiere Dios de mi vida. En el versículo 16 nos habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne son todas las tendencias que nacen de nuestra naturaleza antigua y que son por consiguiente contrarias a la voluntad y a la ley de Dios. Los deseos de los ojos corresponden a la tentación o inclinación hacia todo aquello que vemos. Y la vanagloria de la vida es la satisfacción que podemos obtener como resultado de lo que la sociedad nos ofrece.
¿Cómo puede ser entonces que Juan diga que no amemos al mundo? Y por otro lado, el mismo Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, 16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Hay alguna contradicción aquí? Cuando se nos dice que no debemos amar al mundo, la Biblia se refiere al sistema de valores corrupto del mundo. Satanás es el Dios de este mundo y él tiene su propio sistema de valores contrario a Dios, como puede ser la envidia, el adulterio, el orgullo, la mentira, el egoísmo, etc. Cuando la Biblia dice que Dios ama al mundo, se está refiriendo a los seres humanos que viven aquí. Ahora, como complemento, ustedes también pueden leer Santiago, capítulo 4, verso 4. No hay ninguna contradicción. Bien amigos, espero que les haya ayudado este análisis del segundo capítulo de la epístola primera de Juan. Y les voy a dejar algunas preguntas asociadas a este capítulo y que son las siguientes. La pregunta número 1 dice: ¿qué se nos dice con respecto a Cristo en los versículos 1 y 2? Se nos dice que Jesucristo es nuestro abogado, nuestro paracletos frente a Dios y es la propiciación por nuestros pecados. Nos reconcilia con Él. La pregunta número 2 dice: ¿cuál es la evidencia de que conocemos a Dios? La evidencia de que guardamos sus mandamientos. Guardar sus mandamientos, su palabra, implica básicamente dos cosas: conocerlos y además cumplirlos. La pregunta número 3 dice: ¿cuál es el tipo de amor que habla Juan en su epístola? Y por lo tanto, ¿qué quiere decir amar al hermano? Es el amor ágape y significa amarlo sin importar si esa persona es merecedora de ese amor. Solamente estamos buscando su bien. Es un acto de completa voluntad, no basada en las emociones o sentimientos, sino solamente por el hecho que es mi hermano. Y finalmente la pregunta número 4 dice: ¿a qué crees que se refiere Juan cuando habla de las cosas de este mundo? Bueno, se refiere a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Bueno, los espero en el próximo capítulo que hemos llamado Para permanecer en la vida. Cuídense y nos vemos pronto. Que estén muy bien.